Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alejandro Hernández Vázquez. Esta vez hablaré acerca del manejo y vigilancia del paciente pediátrico en la pérdida de su homeostasis. La valoración pediátrica sistemática permite obtener una recogida de datos completa y aplicar las intervenciones de forma adecuada. De esta manera, saber valorar los signos clínicos de alarma de insuficiencia respiratoria, circulatoria y mecanismos termorreguladores, y ser capaz de usarlos cuanto antes, preferiblemente en la fase de compensación, instaurando las medidas terapéuticas que puedan revertir el proceso, así minimizando la posibilidad de evitar su progresión. Los parámetros normales de frecuencia respiratoria son los que se muestran a continuación en la tabla. En el recién nacido son de 30 a 60 respiraciones por minuto, en neonatos de 40 a 45, de 1 a 5 meses de 30 a 40, de 6 a 11 meses 24 a 30, de 1 a 3 años de 20 a 30, de 4 a 6 años de 20 a 25, de 7 a 12, 16 a 20 y mayores de 12 años de 12 a 18 respiraciones por minuto. La valoración del aumento del esfuerzo respiratorio tiene como objetivo descubrir aquellos síntomas que demuestran un incremento en el trabajo respiratorio. La respiración normal es tranquila, el tórax se expande suavemente durante la inspiración, es silenciosa y el aspecto del niño es apacible. Cuando llora, su llanto es enérgico y vigoroso. Por el contrario, cuando padece una insuficiencia respiratoria moderada o grave, aparecen una serie de síntomas entre los que destacan los siguientes. El primero sería el empeoramiento del estado general, de forma que ahora el niño está intranquilo, parece asustado, con la mirada perdida o desconectado del medio. La siguiente manifestación es la retracción o movimiento de los músculos hacia adentro como resultado de la reducción de la presión de la cavidad torácica. El tiraje se presenta más fácilmente en los lactantes y en los niños pequeños, en los que su pared torácica es más elástica. Por eso, cuando aparecen niños mayores de 5 años, indica que el compromiso respiratorio es importante. Otra manifestación es el aleteo nasal o dilatación del vestíbulo nasal por acción de los músculos elevadores de la ala nasal. Trata de ampliar los orificios de la nariz y favorece la entrada del aire. Y por último, una de las manifestaciones más importantes es la aspiración alargada, que acompañada de sibilancias es un signo típico de obstrucción del flujo aéreo expiratorio a nivel de los bronquios o bronquiolos, por accesos como el asma, la bronquitis y los cuerpos extraños en las vías aéreas. Mediante la auscultación se pueden identificar los ruidos respiratorios más frecuentes, como lo son en el ruido normal, el ritmo, la frecuencia y la profundidad se muestran de una forma constante y clara. El quejido es un signo de dificultad respiratoria moderada o grave que puede indicar un empeoramiento o progresión e insuficiencia respiratoria. La sibilancia es un ruido agudo similar a un silbido que se produce por la obstrucción de un bronquio de pequeño calibre. El rhombus son ruidos graves y continuos que predominan en la aspiración, se producen por obstrucción parcial de un bronquio de grueso calibre. Los crepitantes son de origen alveolar y se auscultan en la inspiración, por ejemplo en edema agudo de pulmón y neumonía. El borboteo es de origen bronquial debido a un conflicto entre aire y líquido y se puede auscultar en ambos tiempos respiratorios. El borboteo puede indicar secreciones que deben aspirarse.
Los parámetros normales de frecuencia cardíaca varían con la edad del paciente, como se muestra a continuación en la tabla. En los recién nacidos, el promedio es de 140, en neonatos es de 130, de 1 a 6 meses 120, de 6 a 12 meses 115, de 1 a 2 años 110, de 2 a 5 años de 105, de 6 a 10 años 95, de 10 a 14 años de 85 y de 14 a 18 años de 82 veces por minuto. A nivel primario, la evaluación de un niño con sospecha de cardiopatía se basa fundamentalmente en la anamnesis y en el examen físico. Debe efectuarse un examen cardiovascular completo en cada control pediátrico, sobre todo en las edades precoces, siendo conveniente tener un esquema ordenado del examen para no omitir ningún hallazgo. El examen comienza con la inspección general, buscando características fenotípicas sugerentes de síndromes que se asocian con cardiopatías y signos de compromiso general como esfuerzo respiratorio, palidez, sudoración profusa y cianosis. Mediante la auscultación se buscan conscientemente los ruidos y precisar sus características y variaciones con las fases del ciclo respiratorio y cambios de posición. En cuanto se refiere a la temperatura corporal, los valores normales son los que aparecen en la siguiente tabla. En recién nacido es de 36.1 a 37.7, en lactante es de 37.2 y en niños de 2 a 8 años 37 grados centígrados. La temperatura puede afectar en gran medida el metabolismo de los organismos vivos. Las temperaturas excesivamente altas o bajas pueden modificar las tasas metabólicas, alterar la función de los órganos y provocar daños en el tejido. Por lo tanto, la temperatura corporal y la temperatura del entorno del cuerpo adquieren una importancia fundamental para la vida y la salud. Algunas influencias perjudiciales externas, como las infecciones y ciertos medicamentos, provocan un aumento de la temperatura corporal central del organismo. Pese a los logros obtenidos durante los últimos años, hay muchos problemas y desafíos que amenazan con la posibilidad del desarrollo saludable de los adolescentes. Los problemas de salud que más frecuentemente aparecen son los de origen infeccioso, como los de las vías respiratorias, gastrointestinales, urinarias y de transmisión sexual. Dentro de las primeras 20 causas de atención médica, también aparecen los accidentes de transporte de vehículo de motor. A continuación, en la tabla que se presenta, aparecen las 20 principales causas de enfermedad a nivel nacional por grupo de edad durante el 2018. También les muestro una tabla de las 20 principales causas de enfermedad en Jalisco por grupos de edad, igual en el 2018. A continuación se muestran en la tabla los casos nuevos de neumonías y bronconeumonías acumulados por grupo de edad y región sanitaria durante la semana del 6 al 12 de enero del 2019 aquí en Jalisco. Dentro de las principales entidades nosológicas del paciente pediátrico encontramos la infección respiratoria aguda. La infección respiratoria aguda es una infección que afecta a las vías respiratorias, causando una enfermedad que puede ser transmitida de persona a persona. Las infecciones respiratorias agudas se clasifican en dos tipos: las infecciones respiratorias superiores y las infecciones de vías respiratorias inferiores. Las infecciones de vías respiratorias superiores incluyen las infecciones que afectan desde la fosa nasal hasta las cuerdas bucales en la laringe, incluyendo los senos paranasales y el oído medio. Las infecciones de vías respiratorias superiores más comunes son la rinitis, mejor conocida como resfriado común, sinusitis, otitis, faringitis aguda o faringoamigdalitis, epiglotitis y laringitis. Las infecciones del oído y la faringitis causan las complicaciones más severas, sordera y fiebre reumática aguda, respectivamente. Las vías respiratorias inferiores incluyen las infecciones que afectan desde la tráquea y los bronquios hasta los bronquiolos y los alveolos. Las infecciones respiratorias inferiores más comunes incluyen
la bronquitis y la neumonía entre las más comunes. Las infecciones respiratorias agudas son la causa más común de enfermedad y mortalidad en niños menores de 5 años, que promedian de 3 a 6 episodios anualmente, independientemente de dónde vivan o cuál sea su situación económica. La mayoría de estas muertes se deben a la bronquitis y a la neumonía, las cuales en la mayoría de los casos son causadas por virus. La bronquitis es la infección de vías respiratorias inferiores más común y la causa más frecuente de admisión a los hospitales en los niños menores de 1 año. La neumonía es la forma más grave de infección respiratoria aguda y es responsable de una quinta parte de las muertes en menores de 5 años en todo el mundo. Dentro de los síntomas de la infección respiratoria aguda se incluyen los siguientes: fiebre, generalmente por encima de los 38 grados centígrados, dolor de garganta o tos, artralgia, cefalea, letargo, dolor torácico y dificultad respiratoria. Las enfermedades intestinales son infecciones del tracto gastrointestinal, cuya manifestación clínica principal es la diarrea. La gastroenteritis es más frecuente y potencialmente grave en niños menores de 2 años. Puede acompañarse con frecuencia de náuseas, vómito, dolor abdominal y fiebre, y tiene una duración menor de 14 días. Estas enfermedades son causadas por una variedad de enteropatógenos virales, bacterianos y parásitos, siendo en nuestro medio los virus los principales agentes etiológicos en niños menores de 5 años. El más importante es el rotavirus, seguido del astrovirus y adenovirus. Entre las bacterias, el Campylobacter es en la actualidad el enteropatógeno más frecuente, seguido por la salmonela, que suele ser más severa. Dentro de las complicaciones de las enfermedades intestinales se encuentra la deshidratación, la cual, si no se interviene de manera adecuada, puede llevar a un shock que podría causar la muerte. En cuanto al lavado de manos, es la medida más importante en la reducción de la transmisión de microorganismos entre una persona y otra. Esto, aunado con el uso de guantes, juega un rol importante en la reducción del riesgo de la transmisión de microorganismos. El lavado de manos debe ser de manera meticulosa en los 5 momentos de la atención del paciente y utilizando los protocolos recomendados por la OMS que se muestran a continuación. Es necesario hacer énfasis que el uso de guantes no reemplaza la necesidad de lavado de manos. En cuanto a la ubicación del paciente, contribuye a la prevención de transmisión de contacto directo e indirecto, sobre todo cuando el paciente tiene hábitos higiénicos pobres. Es ideal que los pacientes con infecciones ocasionadas por agentes altamente transmisibles o epidemiológicamente importantes estén en habitaciones individuales, con lavado de manos y baño privado. Dentro de las precauciones de aislamiento existen 2 grupos. En el primero y más importante se encuentran las diseñadas para el cuidado de todos los pacientes internados en la institución, independientemente de su diagnóstico y estado de infección, llamadas precauciones estándar. El segundo grupo está diseñado para el cuidado de algunos pacientes específicos. Son para pacientes infectados o con sospecha de estar con patógenos epidemiológicamente importantes que se transmiten por la vía aérea, gotas y contacto directo con piel o superficies contaminadas. En cuanto a las precauciones de la vía aérea, además de la implementación de las medidas de precaución estándar, el uso de esta es para pacientes conocidos o sospechosos de tener enfermedades seriamente transmitibles por gotas orales, nasales o respiratorias. Por ejemplo, encontramos la influenza tipo B, Neisseria meningitis, infecciones bacterianas como difteria, neumonía, tuberculosis, faringitis, entre las más importantes, además de infecciones virales como el coronavirus, adenovirus y rubéola. En cuanto a precauciones de contacto, al igual que el anterior, además de la implementación de las medidas de precaución estándar, las precauciones de contacto deben de ser utilizadas para pacientes conocidos o con sospecha de tener una enfermedad altamente transmitida por contacto directo de pacientes o por contacto con elementos del ambiente del paciente. Por ejemplo, heridas con bacterias multiresistentes
infecciones entéricas que tienen una supervivencia ambiental prolongada, infecciones cutáneas de alto contagio y que pueden ocurrir en la piel seca, como la difteria cutánea, herpes zóster, impétigo, escabiosis, conjuntivitis viral e infecciones virales hemorrágicas, por ejemplo el ébola. Bien, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.